Durante mucho tiempo, Nolan creyó que, si hacía todo bien, su familia algún día lo vería con orgullo. No hablaba mucho sobre sus logros. No le importaba aparecer y nunca quiso competir con su hermana menor, Melissa, que siempre fue la preferida. Trabajaba en silencio, pagaba cuentas cuando nadie podía y se inventaba excusas para no avergonzar a sus padres por depender de él. Pero en ese sábado específico, algo en él cambió. Ya sabía que no era bienvenido en muchos momentos familiares, pero escuchar de boca de su propio padre que sería mejor que no fueras al cumpleaños de su madre fue como recibir un puñetazo. No era una sugerencia, era una orden para que no se presentara. ¿Entiendes? Con el nuevo novio de tu hermana y todo eso, no queremos crear un ambiente tenso. Y eso fue todo. Como si él fuera un estorbo, como si fuera un problema. Nolan no discutió. Simplemente colgó el teléfono y se quedó sentado al borde de la cama, mirando al suelo. El silencio de la casa contrastaba con el ruido dentro de él. No era rabia, era algo más pesado, un cansancio acumulado de años. La ficha cayó de una manera que no esperaba. En ese preciso instante, recordó que el débito automático de las cuentas de la casa de sus padres, luz, agua, internet y condominio, estaba vinculado a su cuenta bancaria desde hacía más de 2 años. Nadie lo sabía. Ni él recordaba bien por qué había empezado a ayudar, pero nunca dejó de pagar. Hasta ese día, sin drama, sin aviso, Nolan abrió la aplicación del banco y canceló todo. Luego, bloqueó los números de su madre, de su padre y de Melissa. No había nada más que decir. El domingo amaneció caluroso, bochornoso, y Nolan decidió salir a caminar temprano, como hacía cuando necesitaba ordenar las ideas. No encendió el celular. No sentía culpa, solo una extraña sensación de alivio. Por primera vez no se sentía en deuda con nadie. Mientras caminaba por el barrio, se dio cuenta de que había pasado años intentando demostrar algo a personas que nunca estuvieron realmente dispuestas a verlo. Siempre había una razón para menospreciar sus elecciones, su carrera sin gracia, el hecho de ser más reservado o de no tener una vida personal tan exhibida como la de Melissa. Incluso cuando comenzó a emprender y abrió su propia empresa de tecnología con un amigo de la universidad, nunca contó nada. Pensaba que tal vez, si algún día tenía un éxito de verdad, ellos se enorgullecerían por sí mismos. Nunca sucedió. Mientras tanto, en la casa de sus padres, el caos se instalaba. La energía eléctrica se cortó a media mañana. El Wi-Fi fue suspendido por falta de pago y al abrir el grifo ya no salía agua. Al principio pensaron que era una falla de la compañía. Pero al llamar al centro de atención y escuchar que había pendientes acumulados desde hacía 2 meses, empezaron a desconfiar. Fue entonces cuando notaron algo extraño. La tarjeta de su padre nunca se había usado para esos gastos. La madre, nerviosa, intentó llamar a Nolan. Marcaba, pero siempre iba directo al buzón de voz. Melissa intentó contactarlo por mensajes, y nada. Nadie entendía qué estaba pasando. Durante mucho tiempo, esas cuentas habían sido un misterio resuelto por arte de magia. Ahora, la magia se había acabado. Por la tarde, la tía Clara, hermana de la madre de Nolan, apareció de sorpresa. No sabía nada, solo había pasado a dejar un pastel para la celebración. Cuando vio que la casa estaba a oscuras y todos estaban tensos, se ofreció a usar su celular e intentar una videollamada con Nolan. Curiosamente, él respondió. Estaba tranquilo, sentado en su oficina, y saludó con una leve sonrisa al ver a la tía. «Hola tía, ¿todo bien por allá?». Ella explicó lo que estaba pasando, y Nolan solo confirmó que lo sabía. Cuando la madre intentó acercarse para hablar con él pidió que esperara. No tenía ganas de escenas. Y fue en ese momento, durante la llamada, que sucedió algo inesperado. El novio de Melissa apareció al fondo y, al ver a Nolan en la pantalla, se puso pálido. «¿Qué pasa?»,
preguntó Melissa confundida. El joven no respondió de inmediato. Solo miraba el rostro de Nolan con una expresión de incomodidad y después de unos segundos se volvió hacia ella. ¿Ese es Nolan? ¿El Nolan que dijiste que vivía a costa de la familia? Melissa asintió sin entender. Fue entonces cuando él, aún visiblemente impactado, murmuró: «Este hombre es uno de los fundadores de la empresa donde trabajo. Es mi jefe directo». El silencio se apoderó de la sala. La madre se puso pálida. El padre se apartó en silencio y Melissa sintió que las piernas le flaqueaban. La revelación fue un golpe seco, tan real como irrefutable. Por primera vez, todos allí comprendieron que quizá habían construido una imagen completamente equivocada sobre Nolan y que eso tendría un precio. El novio de Melissa salió de la casa poco después de la llamada. Dijo que necesitaba pensar en algunas cosas y no dio más detalles. Al día siguiente terminó la relación por mensaje. Fue directo. Dijo que no podía mantener un vínculo con alguien que mentía sobre su propia familia y denigraba a un hermano que, en realidad, era su superior y alguien a quien él admiraba profesionalmente. Melissa quedó destrozada. Intentó llamar a Nolan. Trató de justificar lo que había dicho en el pasado, pero él no contestó. En un último intento, fue a casa de la tía Clara y le pidió que intercediera para hablar con él. Nolan aceptó, con reticencia. La llamada fue breve. Melissa lloraba. Decía que no sabía que él había llegado tan lejos, que solo repetía lo que decían sus padres, que no quería que la ruptura fuera culpa de malentendidos. Nolan la escuchó en silencio. Cuando ella terminó, respondió con firmeza, sin levantar la voz. No fue culpa de un malentendido, Melissa. Fue consecuencia de las elecciones que tomaste. Podrías haberme conocido, pero preferiste creer que yo era una carga. Ahora tienes la verdad. ¿Qué hagas con eso ya no es asunto mío? Después de eso, colgó. Por primera vez, sintió que tenía el control de su propia historia. No necesitaba justificarse más, ni buscar afecto. Aquella conversación sellaba una herida antigua, una que nunca se había enfrentado de frente. Melissa, al darse cuenta de que él no cedería, tuvo que lidiar con una pérdida diferente a la de la relación, la de un hermano que siempre estuvo allí, aunque invisible. Unas semanas después, Nolan recibió una visita inesperada. Sus padres aparecieron en su puerta sin avisar. La madre tenía una expresión de humildad forzada. El padre mantenía el semblante duro pero en silencio. Dijeron que estaban allí para disculparse, que habían reflexionado sobre todo y comprendido lo importante que él era. Nolan los dejó entrar, más por respeto a su propia conciencia que por voluntad. La conversación comenzó tibia, con frases genéricas y un tono casi teatral. Solo cuando la madre mencionó de manera casual que estaban pasando por dificultades, Nolan entendió el verdadero motivo de la visita. Ella pidió ayuda, específicamente si él podría contribuir con 2,000 reales mensuales, solo hasta que se estabilizaran. Él respiró hondo, manteniendo la compostura. Sin alzar la voz, Nolan respondió que, si iba a contribuir, lo haría por vías formales, con un contrato, condiciones justas y, sobre todo, límites claros. Dijo que ya había hecho mucho por amor y sin recibir nada a cambio, pero que ahora, si iba a ayudar, necesitaba que fuera algo equilibrado. El padre explotó. Gritó que Nolan era un ingrato, que ahora se creía mejor que los demás, que ningún hijo trataba a sus padres como extraños. Nolan guardó silencio unos segundos, luego se levantó y les pidió que se marcharan. No vinieron aquí por mí, vinieron por lo que creen que aún pueden sacar de mí. Ya no les debo nada. La puerta se cerró sin gritos, sin drama, solo con el sonido seco de un límite finalmente impuesto. En los días que siguieron a la visita de sus padres, Nolan sintió una mezcla de agotamiento y libertad. No fue fácil expulsarlos. Por más justa que fuera su decisión, había una parte de él que aún deseaba algún tipo de vínculo, una chispa de pertenencia.
pero sabía que no podía seguir ofreciéndose en sacrificio por lazos que solo existían cuando les convenía. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a mirar su propia casa con otros ojos. No era grande, ni estaba llena de muebles caros, pero era silenciosa, estable y suya. Al caer la tarde, le gustaba sentarse en la terraza con una taza de café y observar el movimiento de la calle. Era en ese horario cuando más pensaba en el pasado. Pensaba en la época en que hacía horas extra para poder pagar la factura de la luz de sus padres y aún así mantener sus propios gastos al día. En cómo se preocupaba de que se quedaran sin agua, mientras él mismo se alimentaba mal y dormía poco. Esos pensamientos ya no venían acompañados de tristeza, sino de claridad. Nolan entendía que había sido demasiado generoso con personas que nunca lo reconocieron como parte legítima de la familia. Lo aceptaban mientras era útil, pero lo descartaban ante la primera oportunidad de lucimiento social. Aquello ya había sucedido antes, a menor escala, como cuando su presencia era omitida en reuniones familiares o cuando sus padres decían a conocidos que solo tenían una hija, como si él fuera un detalle embarazoso. Recordar todo eso ahora ya no lo haría como antes. Solo reforzaba la certeza de que había tomado la decisión correcta. Esa ruptura no fue venganza, fue un acto de preservación. Era necesario para que no se perdiera por completo intentando ser aceptado donde nunca fue querido de verdad. A pesar de todo, Nolan no se cerró al mundo. Al contrario, lo que más le sorprendió fue darse cuenta de que, después de esa ruptura con su propia familia, empezó a construir relaciones mucho más saludables. Los compañeros de trabajo, antes simples conocidos, se convirtieron en amigos cercanos. Empezó a visitar a la tía Clara con más frecuencia y ella poco a poco se volvió la figura familiar que siempre quiso tener cerca. Alguien que lo escuchaba sin juzgar, que sabía cuándo hablar y cuándo simplemente estar ahí. Fue con ella que compartió, meses después, su primera gran conquista, la apertura de una nueva oficina de la empresa en otra ciudad. Ella lo abrazó con los ojos llenos de orgullo y aquella noche él durmió sintiendo algo raro, una sensación de pertenencia genuina. No porque hubiera hecho algo grandioso, sino porque por fin lo veían tal como era. En paralelo, Nolan recibió algunos mensajes de su madre, casi siempre vagos y formales, como si no supiera bien por dónde empezar. Nunca respondió, no por rencor, sino porque sabía que ella aún no había entendido lo que realmente se había roto. No se trataba de dinero ni de estatus. Era algo más profundo, el sentimiento de que solo lo consideraban cuando les convenía. Cuando Melissa perdió al novio y la estabilidad emocional, la familia intentó reaproximarlo como una pieza útil, no como hijo o hermano. Y esa diferencia, para Nolan, era innegociable. El silencio, antes doloroso, se convirtió en protección. Su ausencia ya no era protesta, sino un espacio necesario para conservar su paz. Había pasado demasiado tiempo intentando encajar en un lugar que nunca le ofreció suelo firme. 6 meses después de ese último encuentro con sus padres, Nolan recibió una citación informal. Un primo lejano avisó que su padre había sido hospitalizado tras una crisis de hipertensión. Decían que tal vez era grave, que toda la familia estaba movilizada y que, en el fondo, esperaban que él apareciera. Nolan leyó el mensaje más de una vez. Pensó, respiró y no fue. No por frialdad, sino porque entendió que ya no había nada que buscar en ese tipo de reconciliación forzada. Durante muchos años, habría ido corriendo aún siendo ignorado, aún sabiendo que su presencia no sería reconocida. Pero ahora era distinto. No quería repetir el patrón de correr hacia lo que le había herido. En el fondo, sabía que la enfermedad de su padre no era una invitación sincera al perdón. Era otro intento desesperado de mantener lazos por razones equivocadas.
La semana siguiente, su madre llamó desde el teléfono de la tía Clara, el único número que él aún aceptaba. Dejó un mensaje directo. Tu padre ya recibió el alta, pero está diferente. Está reflexionando más. Tal vez nos equivocamos, Nolan. Él escuchó, pero no respondió. Ya no le interesaban disculpas a medias ni arrepentimientos condicionales. Mientras su madre hablaba de tal vez, él recordaba con claridad el día en que lo llamaron vergüenza. La expresión de su padre al pedirle que se quedara en casa para no estropear la cena con el yerno nuevo. Cómo se rió su hermana cuando él contó que estaba empezando un negocio propio. No había rencor activo allí, solo memoria. Y con el tiempo aprendió que recordar no es lo mismo que guardar resentimiento. Es simplemente respetar lo vivido, para no aceptar vivir de nuevo aquello que casi lo borró. Poco después de esa llamada, Nolan se vio revisando algunas fotos antiguas mientras ordenaba cajas guardadas en el fondo del armario. Eran recuerdos de la infancia, cumpleaños borrados de la memoria, fiestas escolares donde solo la tía Clara aparecía. En muchas de ellas, Nolan sonreía solo o miraba a la cámara como quien espera que alguien lo invite a acercarse. Eso ya no dolía como antes. En lugar de eso, provocaba una extraña sensación. ¿Cómo pudo esforzarse tanto, durante tantos años, por formar parte de algo que ya entonces lo excluía? ¿Por qué insistió tanto en agradar a padres que casi nunca lo vieron digno de atención? Las respuestas llegaban poco a poco, más como sensaciones que como explicaciones lógicas. Lo que sentía por esa familia, ahora, era una mezcla de añoranza por lo que nunca tuvo y gratitud por haber logrado romper antes de que fuera demasiado tarde. En una de esas fotos, Nolan aparecía aún adolescente, entregando una medalla en un evento del colegio. Recordaba aquel día. Había recibido un premio al mérito por un proyecto de robótica y su padre no fue. Melissa tenía una presentación de danza al mismo tiempo y, según su madre, era más importante apoyar a quien estaba entre los mejores de la escuela. Él fue solo. Volvió a pie a casa con la medalla en el bolsillo y la sensación de que nada de lo que hacía era suficiente. Fue esa noche que prometió a sí mismo que un día saldría de allí, que conquistaría su propio espacio, aunque nadie lo viera. Ahora, al reencontrar esa imagen, se dio cuenta de que había cumplido la promesa. No de la manera que había imaginado, sino de un modo más profundo. Salió de verdad, no solo de la casa de sus padres, sino del ciclo de desvalorización que casi moldeó toda su identidad. Ese mismo fin de semana, Nolan decidió hacer algo que llevaba posponiendo tiempo: redactar una carta para sí mismo. No era una carta de despedida ni de desahogo, era un registro. Quería escribir con claridad todo lo que había vivido, para no olvidar nunca cuánto le costó llegar a donde estaba. Se sentó en la mesa del salón, con una hoja en blanco y una pluma común. Escribió sobre los sacrificios invisibles, las cenas en que fingía no tener hambre para dejar comida en casa de sus padres, las facturas pagadas en silencio, las horas extra en el trabajo, los cumpleaños ignorados. También sobre el día en que desconectó el débito automático y el celular al mismo tiempo, sobre el peso y el alivio de esa decisión. Con cada línea sentía que parte del pasado tomaba forma y al mismo tiempo se vaciaba dentro de él. Ya no necesitaba probar nada a nadie. Al final de la carta, Nolan escribió una frase que nunca había pronunciado en voz alta. Fuiste suficiente todo el tiempo, incluso cuando nadie lo reconoció. La leyó en silencio, dobló la hoja con cuidado y la guardó en un sobre. No sabía si algún día volvería a leerla, pero eso ya no importaba. El simple acto de escribir fue liberador. Por primera vez había contado su propia historia, sin cortes, sin minimizar su dolor para no incomodar, sin intentar parecer fuerte o equilibrado, solo verdadero,
La vida siguió tranquila en los días que vinieron. Nolan continuó con sus rutinas, sus proyectos, sus amistades construidas con afecto real. Ya no buscaba reconstruir el pasado, sino simplemente vivir un presente donde fuera posible ser él mismo, completo, sin tener que negociar su dignidad a cambio de un afecto condicionado. Unos meses después de la carta, Nolan recibió un correo inesperado de la empresa. Habían propuesto su nombre para dar una charla en un evento nacional de tecnología. No era el tipo de cosa que solía aceptar. Nunca le gustó estar en el centro de atención, pero algo en esa propuesta lo conmovió. La idea de compartir su trayectoria con otras personas que tal vez también se sintieran invisibles lo motivó. La noche del evento, subió al escenario con las manos sudorosas y el corazón acelerado, pero al mirar al público pensó en las versiones más jóvenes de sí mismo. Comenzó hablando de emprendimiento, de los desafíos del sector, pero al final se permitió un breve desvío. Contó que el éxito no siempre llega con aplausos familiares, que a veces el reconocimiento más importante es el que uno aprende a darse a sí mismo cuando el mundo insiste en silenciarnos. El público lo aplaudió de pie, no por el título de cofundador, ni por los números de la empresa, sino por la honestidad con que Nolan compartió su vivencia. Después del evento, decenas de personas lo buscaron. Una de ellas, una joven programadora de 22 años, le dijo: «Creía que era la única que fingía que mi familia me apoyaba. Gracias por mostrarme que se puede seguir adelante aún así». Eso se quedó con él durante semanas. No por el elogio, sino por la identificación. Era como si su historia, antes enterrada como una vergüenza, ahora se hubiera convertido en un puente para que otros se vieran. Por primera vez, Nolan entendió el valor de contar todo tal como sucedió, sin adornos, sin ocultar los silencios que duelen. Y se dio cuenta de que, al mostrarse al mundo con verdad, no solo se reconstruyó a sí mismo, sino que se volvió referencia para quienes aún trataban de salir del fondo. A partir de ese evento, Nolan empezó a recibir invitaciones para mentorías, entrevistas e incluso colaboraciones académicas. Nunca buscó la fama, pero le gustaba la idea de ser útil, especialmente para jóvenes que, como él un día fue, cargaban el peso de no sentirse vistos ni valorados. Aún así, mantenía su vida personal resguardada. Evitaba exponerse más de lo necesario, porque sabía que el reconocimiento público no reemplaza los vínculos afectivos que había perdido o rechazado. Y en medio de todo eso, seguía sin contacto con la familia. Su madre, de vez en cuando, aún enviaba mensajes cortos, generalmente ligados a algún recuerdo del pasado, como si intentar reactivar memorias felices pudiera reconstruir un puente que hacía mucho tiempo se había derrumbado. Nolan los leía, pero no respondía. Su padre, por lo que supo, seguía distante y orgulloso, diciéndole a los parientes que su hijo era una decepción ingrata. Cierta noche, al volver del trabajo, Nolan encontró una carta bajo la puerta. Reconoció la caligrafía de su madre. La abrió con el corazón más curioso que preocupado. Era una carta larga, llena de rodeos y palabras ambiguas. En algunos pasajes decía que la extrañaba, en otros que esperaba que él revisara sus actitudes y volviera a ser familia. No había disculpa directa, ni reconocimiento claro de lo que habían hecho. Era más bien una invitación sesgada al retorno, como si la ausencia de Nolan fuera un error a corregir y no una consecuencia de lo ocurrido. Él leyó la carta entera sin enojo y luego la guardó. No la rompió, no respondió. Simplemente entendió que algunas personas son incapaces de admitir que se equivocaron, porque eso exigiría enfrentar una parte de sí mismas que prefieren mantener enterrada. Después de la carta, Nolan empezó a reflexionar más sobre la idea de perdón. No en un sentido religioso o dramático, sino como concepto práctico.
Se preguntaba si perdonar era lo mismo que retomar el contacto o si podía perdonar a distancia sin reabrir las puertas que había cerrado con tanto esfuerzo. Llegó a la conclusión de que sí, era posible perdonar sin olvidar lo vivido. Era posible desear el bien, incluso sin querer la presencia. Esta reflexión lo llevó a dejar de lado el resentimiento que, aunque ya no activo, aún surgía de vez en cuando en formas sutiles, como un nudo en el pecho al oír historias de familias unidas o al ver padres orgullosos de sus hijos. No era envidia, era el recuerdo de un vacío, una especie de añoranza por algo que nunca tuvo y por eso mismo no sabía nombrar con precisión. Con el tiempo, Nolan encontró nuevas maneras de sentirse perteneciente. Participaba en un grupo de voluntariado que ayudaba a adolescentes en situación de vulnerabilidad a entrar en el mercado tecnológico. Era allí, entre jóvenes que nunca habían tenido una computadora propia, donde se sentía parte de algo real. No lo veían como jefe ni como símbolo de éxito, lo veían como alguien que entendía lo que era ser desacreditado. Esas experiencias reforzaban una certeza que poco a poco se volvía convicción. Familia no es quien te da un apellido o comparte el mismo techo. Familia para él era quien aparecía cuando nadie más estaba, quien guardaba silencio a su lado cuando solo quería existir, quien lo llamaba por su nombre con respeto, no por obligación. Nolan finalmente tenía a su alrededor a esas personas. Y en ese nuevo espacio de afecto construido con verdad, ya no extrañaba el lugar del que fue expulsado. 2 años después de la ruptura con su familia, Nolan fue invitado a cenar en casa de la tía Clara. Ella insistió en que fuera, diciendo que sería algo íntimo, sin sorpresas, solo para celebrar su nuevo logro, el premio a Emprendedor del Año en el sector de innovación social. Él dudó, pero al final aceptó. Al llegar, encontró pocos rostros, todos conocidos, amigos del proyecto social, compañeros de la infancia y algunos vecinos antiguos. La noche transcurrió tranquila hasta que, en medio de la conversación, Clara mencionó que había reencontrado a Melissa por casualidad en una feria de la ciudad. Contó que ella estaba distinta, más contenida, y que preguntó por Nolan. Dijo que te extraña, pero sabe que quizás pasó de largo para merecer una respuesta. Nolan no dijo nada, solo asintió y cambió de tema. Pero esa frase se quedó con él, no como un pedido de reconciliación, sino como un reconocimiento tardío, algo que nunca había escuchado antes, ni siquiera en las cartas de su madre. Esa noche, al llegar a casa, Nolan miró el estante donde guardaba la carta que se había escrito a sí mismo. Seguía allí, dentro del sobre. Decidió abrirlo. Leyó cada línea como si contemplara un retrato antiguo de sí mismo y, al final, añadió algo que no había escrito la primera vez. Hiciste lo que necesitabas, y lo hiciste bien. Dobró la hoja de nuevo con calma y la volvió a guardar. Se sentía en paz. Aquella historia, su historia, ya no trataba de dolor ni de ausencia. Trataba de elección, del poder de decir no cuando todos esperan que te calles, de dejar de pedir permiso para existir, de entender que el amor no se implora, se construye donde hay espacio, donde hay respeto. Y en ese momento Nolan tenía todo eso, aunque algunos nunca aprendieran a ofrecerlo. Unas semanas después de la cena en casa de Clara, Nolan recibió una solicitud inusual en LinkedIn. Era de Melissa, sin foto de perfil, sin mensaje de presentación, solo la invitación. Él se quedó unos minutos mirando la pantalla, reflexionando si aceptaba. Al final la rechazó, no con enojo, sino con la serenidad de quien ya no necesita reabrir puertas cerradas con claridad. Ese intento silencioso de acercamiento, sin una sola palabra, decía mucho. Era como si ella aún esperara que él diera el primer paso, que él hiciera el trabajo emocional por ambos. Pero Nolan había dejado de cargar con los pesos ajenos.
Por primera vez en años se sentía completo. Y esa integridad provenía de la decisión consciente de preservar su paz, aunque eso significara mantenerse alejado de quien, un día, llamó familia. Fue duro, pero honesto. Y era lo que necesitaba para seguir adelante. Nolan sabía que a los ojos de muchos su postura podría parecer radical. Algunos amigos le habían sugerido que podría intentar hablar o que nadie es perfecto, pero él aprendió a no justificar sus límites ante quienes nunca vivieron el tipo de invisibilidad que enfrentó. Cuando alguien pasa toda la vida siendo silenciado, relegado o tratado como un error a esconder, el acto de alejarse no es rechazo, es supervivencia. Y él sobrevivió, se reconstruyó, creó lazos verdaderos. Dio significado a su propio nombre. Ya no buscaba aprobación ni aplausos. Todo lo que hacía ahora era por elección y, si algún día llegara la reconciliación, tendría que ser distinta, con verdad, con arrepentimiento genuino y no con peticiones de dinero o intentos disfrazados de retorno. Hasta entonces, o incluso si nunca llegara, estaba bien. Por primera vez, realmente bien. En una entrevista para un podcast sobre trayectorias improbables, a Nolan le preguntaron por su familia. El entrevistador quería saber si sentía algún arrepentimiento. Nolan hizo una pausa, no porque no supiera qué decir, sino porque quería responder con precisión. A veces me pregunto si podría haber hecho las cosas de otro modo, comenzó. Pero luego recuerdo que todo lo que hice fue después de intentar durante años, en silencio, ser aceptado por quienes no me querían completo. No me alejé por orgullo. Me alejé porque ya no podía seguir intentando encajar en un lugar donde siempre me trataron como una carga. Así que no me arrepiento. Solo lamento que haya sido necesario. El presentador guardó silencio unos segundos, asimilando esa respuesta. Nolan continuó. Creo que hay mucha gente que necesita escuchar esto. Que no está mal protegerse. Que no eres mala persona por alejarte de quien insiste en menospreciarte. Al final de la grabación, muchos oyentes enviaron mensajes de agradecimiento. Algunos contaban historias similares. Otros decían que nunca habían pensado que era posible seguir adelante sin reconciliarse con el pasado. Nolan leía cada mensaje con cuidado. No porque buscara validación, sino porque sabía que parte de la cura venía de saber que no estaba solo, que su dolor, su historia y su superación tenían eco. La distancia de su familia biológica ya no era una herida abierta, era una elección clara, consciente y que formaba parte de quien era. Y a esa altura de la vida, lo que más valoraba era eso, vivir con claridad, sin tener que fingir, sin silenciar sus dolores para mantener las apariencias. Fue en esa verdad donde construyó su nueva vida. Y fue allí, en ese espacio real y conquistado, donde finalmente pudo respirar en paz.